Hey, soy Hiper. Esta semana os traigo una guía que recoge algunos de los comandos de consola más importantes y cómo afectan estos a tu experiencia de juego. Creo conveniente hacer esta guía antes de una de saltos, ya que así despejo muchas dudas de antemano. Por si no lo sabes, la consola es una ventana donde aparece todo lo que ocurre durante la partida en forma de texto, y donde puedes escribir comandos que cambian la configuración del juego e influyen en la experiencia. Antes de nada, lo primero que vamos a hacer es habilitar la consola. Para ello nos vamos a Steam, hacemos clic derecho en el Team Fortress y hacemos clic en Propiedades. Una vez ahí, en la pestaña General, hacemos clic en donde pone Opciones de lanzamiento. Se os abrirá otra ventana más pequeña donde podéis escribir. Allí vamos a poner --console. Y si queréis de paso escribes --no-bit para no tener que ver la intro de Valve cada vez que inicies el juego. Una vez hayas escrito --console, simplemente dale a OK y cierra la ventana. Esto hará que cada vez que entres al juego tengas la ventana con la consola abierta. Tranquilo, esto no te molestará para usar el menú como pasa con la consola del CSGO. Si cierras la consola, siempre puedes volver a activarla desde el propio juego. Desde Opciones, Teclado, Avanzadas y Activar consola. Puede que necesites asignar una tecla a la consola si no tienes ninguna asignada. Lo puedes hacer desde el apartado Teclado o bindeando una tecla desde la propia consola en sí. Si os suena chino lo de bindear, tranquilos que lo explico más adelante. Una vez tengamos la consola abierta, vamos a crear un servidor para poder ver el resultado de los comandos que os voy a enseñar. Voy a empezar con los comandos que más influyen en la experiencia de juego y pueden ayudarte a mejorar o a solucionar ciertos problemas. El primer comando es fob_desired espacio y un valor. Cuanto más alto es ese valor, más verás en la pantalla al mismo tiempo. Por defecto, el juego lo tiene a 75, pero nosotros lo vamos a poner en 90. De esta manera podéis ver cosas que con el FOB a 75 no podríais, como ese spy que tenía a mi derecha. El siguiente comando, viewModel_fob espacio y un valor, determina la distancia a la cual se encuentra el modelo de tu arma de la pantalla. Cuanto más alto sea este valor, más lejos parecerá estar. Por defecto, el juego lo tiene a 54. Yo recomiendo un valor de entre 70 y 90. No es recomendable poner un valor muy alto, ya que a partir de 100 se ve fatal y las armas se buguean. Si lo que quieres es que el arma desaparezca de la pantalla, el siguiente comando te será de ayuda. Si escribes r-draw_viewModel espacio 0, el modelo del arma desaparecerá. Útil para que algunas armas no bloqueen tu visión al recargar, como con el revólver del Spy. Para volver a activarlo, simplemente escribe r-drawviewModel espacio 1. Si llevas tiempo jugando o eres un poco curioso, sabrás que hay una opción que te permite ver el daño que hacen tus armas encima del cuerpo del enemigo. Esto también se puede activar escribiendo HUD_combat text espacio 1. Lo que quizás no sabías es que hay dos comandos que derivan de este y pueden ser muy útiles. El primero es HUD_combat text_batching espacio 1. Si lo activas, los daños que hagas con armas de fuego rápido se sumarán automáticamente. El segundo, HUD_combat text_batching_window espacio y un valor, hace que el juego espere más o menos tiempo antes de pasar de suma a suma. Debes probar con valores superiores a 1. Antes he mencionado los bins, y ahora os voy a explicar lo que son y para qué se pueden usar. Su estructura básica es la siguiente: bind espacio una tecla espacio un comando. Estos te permiten asignar un comando a una tecla determinada. Por ejemplo, puedes poner bind espacio k espacio abres comillas, say espacio y un texto, cierras comillas, para que cada vez que presiones la tecla K digas ese texto en el chat. También puedes usar los bins para ejecutar comandos que afectan al personaje. Por ejemplo, si escribes bind espacio k espacio kill, cada vez que presiones la tecla K te suicidarás. Hay una variante de los bins que te permite activar o desactivar un comando con una sola tecla. La estructura de esta variante es bintuggle espacio tecla espacio comando. Por ejemplo, si escribes bintuggle espacio f espacio r_drawviewModel, podrás activar o desactivar el modelo del arma con la tecla F.
Esto es especialmente útil con el espía y con el scout. Ahora que ya sabéis cómo funcionan los bints, me gustaría enseñaros el comando net/graph espacio 1 o 0. Con él activas o desactivas un contador de FPS, de latencia y de otros datos importantes sobre la conexión con el servidor. Yo personalmente lo tengo bindeado de tal manera que solo me sale cuando presiono tabulador para ver las puntuaciones. Como el script que contiene el bint es demasiado largo, lo he dejado en la descripción del vídeo. Los siguientes comandos tienen que ver con la grabación y edición de las demos, las cuales son grabaciones de tus partidas con las que puedes hacer tus propios vídeos. Escribiendo record, espacio y un nombre de la demo que quieras poner, da igual, grabas una demo de la partida, y además de permitirte hacer tus propios vídeos, te ayuda a arreglar errores gráficos producidos por tabular el juego. Para esto último también vale el comando retry, pero con este te saldrás por un instante del servidor y perderás la puntuación. Una vez estés satisfecho con la grabación, simplemente escribe stop para parar de grabar. Para ver la demo grabada, simplemente escribe play demo, espacio y el nombre de la demo. Y para sacar el editor de demos, escribe demo UI. Esto abre una ventana que te permite editar la grabación de muchas formas posibles. También se puede abrir esta ventana pulsando Shift más F2. El último bloque que os voy a explicar contiene comandos útiles para usar en vuestro servidor, ya sea para practicar saltos o para hacer vuestros propios vídeos. Para empezar, asegúrate de usar el comando mp/timelimit espacio y un número, para cambiar el límite de tiempo del mapa de tu servidor. Si escribes mp/timelimit 0, no habrá límite de tiempo. Con el comando mp/restartGame espacio y un número, reinicias la ronda en ese número determinado de segundos. Muy útil para practicar rollouts, ya que te permite controlar de forma eficiente el tiempo que tardas en llegar a medio. Para poder usar los siguientes comandos tenemos que escribir sv-cheats espacio 1. Tener esto activado permite el uso de una gran serie de comandos útiles, entre los que se encuentran los que vamos a usar a continuación. El primero de ellos es hurtme espacio y un número. Este te hace un daño igual a la cantidad que escribas. Por lo tanto, si escribes un número negativo, te dará esa cantidad de vida. Es útil para practicar saltos sin tener que coger packs de vida continuamente. Opcionalmente, también puedes usar el comando eshec para ejecutar una config diseñada para practicar saltos. He dejado una de ejemplo en la descripción. Otro comando que poca gente conoce es getPos. Si lo escribes te aparece en la consola una línea llena de números de color rojo, que significan tu posición exacta en el mapa. Si pegas esta línea roja en la consola, te teletransportará a esa posición. Tal que así. Esto también es de gran ayuda para practicar saltos, ya que evita que tengas que volver al punto de partida. El siguiente comando, noclip, te permite volar y atravesar paredes a tu antojo, por lo cual puede ser útil para vídeos o para conocer un mapa rápidamente. Para desactivarlo, simplemente escribe noclip otra vez. Por último, el comando third person te permite jugar en tercera persona. Esto no es muy práctico para un servidor normal, pero igual te sirve para la edición de una demo. Para volver a ver el juego en primera persona, simplemente escribe first person. Hay muchísimos más comandos que podría enseñaros, pero entonces creo que quedaréis dormidos. Además de lo que dije antes que iba a poner en la descripción del vídeo, voy a añadir un par de comandos muy específicos y también un montón de comandos chorra que, como veis, no tienen ninguna utilidad salvo la de pasar un rato divertido, que es lo importante. Por lo demás, esto ha sido todo. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!